Vamos a ir al libro de San Mateo, en el capítulo 6. Vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo. En el libro de San Mateo, en el capítulo 6, desde el versículo 16 hasta el versículo 18. San Mateo capítulo 6, desde el 16 hasta el 18. Y vamos a dar lectura a la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. San Mateo capítulo 6, versículo 16 al 17. Dice así en el nombre del Señor Jesús: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén y amén. Señor Jesús, Dios amado, su palabra ha sido leída en esta mañana. Queremos, Señor, dar el tiempo, Señor, para que usted hable a nuestras vidas. Y sea usted, Señor, quien traiga también ese conocimiento que necesitamos en el día de hoy. Bendiga esta su iglesia. Señor, háblenos, Señor, de acuerdo a su voluntad, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Puede usted tomar su asiento? Vamos a poder en el día de hoy tomar un tema que la verdad que hemos siempre hablado del ayuno, pero sabemos también que necesitamos, amados hermanos, ir edificándonos, ir aprendiendo en la palabra del Señor Jesús. Y queremos, como digo, poder entender un poco más de qué se trata el ayuno. Recordando también que tenemos este desafío de poder comenzar a ayunar mensualmente ante los primeros domingos del mes, que es el día sábado anterior, para poder ir comprendiendo de qué cierto se refiere el ayuno. Y cuando hablamos del ayuno, es una de las disciplinas, amados hermanos, espirituales, tal vez no muy comprendida, porque muchas veces hablamos del ayuno, pero no hemos a lo mejor explicado de la mejor forma para poder entender de qué se trata el ayuno. Y muchas veces, como digo, hemos hablado acerca del ayuno, ¿cierto? Pero necesitamos poder entender en este tiempo en que estamos viviendo en una sociedad, en un mundo que no quiere hacer sacrificios, ¿cierto? No quiere esforzarse tal vez un poco más, pero el ayuno nos llama justamente a eso. Nos llama, amados hermanos, a un esfuerzo, nos llama a salir más allá de nuestra comodidad. Y a pesar de este poco conocimiento que podemos tener acerca del ayuno, desde los tiempos antiguos, el Señor ha hablado del ayuno y hombres, cierto de Dios, han practicado el ayuno como un ejercicio espiritual. Yo quiero que me acompañen al libro de Éxodo, en el capítulo 34. Éxodos, en el capítulo 34, vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Éxodos, capítulo 34. Eso es, tratemos de dejar los teléfonos en silencio. Éxodos, capítulo
capítulo 34. Si usted ya lo tiene, vamos a leer el versículo 28. Y dice así la palabra del Señor Jesucristo, Éxodo capítulo 34, versículo 28, y lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Y él estuvo, ¿quién estuvo? Cerca de Moisés. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. ¿Y qué dice? No comió, ni bebió agua. No comió pan, ni bebió agua. Entonces, Moisés estuvo con Jehová y Moisés ayunó. Amén. Ayunó. E hizo un ayuno de un día. No. Hizo un ayuno de 40 días. Amén. 40 días y 40 noches estuvo y no comió, dice, ni bebió. Por lo tanto, si comenzamos a ver desde la antigüedad, cierto, hay distintos tipos de ayuno. Vamos por favor al libro de Esther, en el capítulo 4. Esther, en el capítulo 4. Y si alguien lo va encontrando antes, nos avisa para ir pudiendo leer. Y dice la palabra del Señor Jesucristo en Esther, en el capítulo 4, en el versículo 16, y lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Y dice, cuando Esther se encontraba, cierto, ya conocemos el relato del libro de Esther, y ella se encuentra en una necesidad y pidió a los judíos que ayunaran. Dice el versículo 16, Esther capítulo 4, versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Amén. Entonces, vamos confundiéndonos un poco más. ¿Y por qué digo confundirnos? Porque muchas veces no tenemos claro cuál es el verdadero ayuno. Y hemos pensado en el ayuno de un día. Pero ya vamos con Moisés, que ayunó 40 días, estuvo con el Señor 40 días. Ayunó 40 días. Ahora Esther, en una necesidad en la que ella se encontraba, reúne y pide que todos los judíos que se hallan en Susa ayunen, dice, por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y luego dice, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Entonces, es una práctica que un hijo de Dios o una hija de Dios, amados hermanos, tiene que comprender. Y vuelvo a reiterar, hemos hablado del ayuno, pero muchas veces no hemos entendido de qué se trata el ayuno. Vamos por favor al libro de San Mateo, en el capítulo 4, con la ayuda del Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a leer todos juntos. Y dice el libro de San Mateo, en el capítulo 4, del versículo 1 y 2, como dice, lo leemos todos juntos en el nombre del Señor Jesús. Entonces Jesús me llevaba el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y habiendo estado ayunado 40 días o 40 noches, tuvo hambre. ¿Tuvo? Hambre. ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40 días y 40 noches. Entonces,
ayuno vamos comprendiendo un poco más acerca de lo que la palabra del Señor nos habla. Vamos por favor al libro de Hechos, en el capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Porque hay muchos que dicen que el ayuno quedó en el tiempo pasado y que a este tiempo la iglesia no debe ayunar. Pero por favor vamos al libro de Hechos, en el capítulo 13. La iglesia primitiva confiaba, amados hermanos, en esta práctica de lo que se trata el ayuno. Y dice Hechos, capítulo 13, versículo 2. Por favor, leámoslo todos juntos en el nombre del Señor Jesús. Ministrando al Señor y ayunando el Hijo del Espíritu Santo, apartar a Bernabé y a Saulo para la obra para Cristo y llamado. Amén. Entonces, ministrando estos y ayunando, dijo el Espíritu. Es una práctica, amados hermanos, que nos lleva a una relación con Dios. Moisés ayunó 40 días antes de recibir las tablas de la ley. Esther, en una necesidad en la que se encontraba, pidió que ayunaran 3 días y 3 noches, en una necesidad donde ella necesitaba que presentarse al rey. Amén. Y luego, vemos cómo esta iglesia primitiva también necesitaba encontrar la dirección para poder avanzar y para que el Espíritu pudiera hacerles sentir lo que ellos necesitaban hacer, ministrando esto al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartar a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Si usted ve la escritura que leíamos, amados hermanos, en el libro de San Mateo, cuando nos habla de Jesús, era justamente antes de comenzar su ministerio, de que tenía y comenzó a ayunar en su parte humana. Vamos al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23. Hechos, capítulo 14, versículo 23. ¿Qué dice la palabra del Señor Jesucristo? Por favor, todos juntos. Y tuvieron en la iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien había creído. Amén. Confirmando los ánimos de los discípulos. Después dice: constituyendo ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, el ayuno, cierto, no es una cuestión de querer hacerlo, no es una cuestión, amados hermanos, de que puede ser una alternativa, sino que es un ejercicio espiritual que todo cristiano, hijo de Dios o hija de Dios, cierto, tiene que comprender que necesitamos tenerlo en nuestras prácticas espirituales. Amén. No es algo que esté, amados hermanos, como una alternativa más, sino que es un ejercicio espiritual que la iglesia debe realizar. Si usted leyó junto a mí el libro de San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 17, cuando dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué es lo que nos está haciendo entender? De una o de otra manera nos comienza diciendo: pero tú, cuando ayunes. Es decir, todo cristiano, todo hijo de Dios debería ayunar, tal como cantamos en la iglesia. Todos deberíamos cantar.
porque todos deberíamos orar como una práctica de comunicarnos con el Señor. De la misma forma, todos en la iglesia deberíamos ayunar, porque es una práctica, amados hermanos, que el Señor ha establecido para su iglesia. Pero tenemos la duda de qué es el verdadero ayuno, cómo debería ser el ayuno, porque vemos a Moisés, amados hermanos, que estuvo en ayuno 40 días. Vemos a Jesús en ayuno 40 días. Vemos a Esther en ayuno de 3 días. Pero lo primero que tenemos que entender, que cuando hablamos del ayuno, amados hermanos, y si usted busca, como dijo el hermano el otro día, en Google, en cualquier parte, en cualquier definición, en cualquier diccionario usted coloca qué significa el ayuno, y cuando hablamos de ayuno tiene que ver con la abstinencia o abstenerse de alimento por un periodo de tiempo. Eso es el ayuno. No es otra cosa, y no hay otra definición respecto del ayuno que abstenerse de alimento. Ahora, en este tiempo en que estamos viviendo, amados hermanos, en un tiempo donde la vida, por así decirlo, de la sociedad, ayer hablamos en la reunión acerca de los efectos, por ejemplo, de las pantallas, de los efectos de un celular, de un smartphone, de lo que sea, una pantalla que tiene absorbido al cristiano. Podríamos también pensar que hay prácticas que dentro del ayuno deberíamos considerar. No tan solo dejar de comer, sino que también deberíamos, forzar nuestra carne, porque más adelante vamos a entender de qué realmente se trata el ayuno. Pero deberíamos forzar nuestra carne de alimentarse de ciertas diversiones, de ciertas cosas que nos tienen absorbidos. Un verdadero ayuno podría ser, por ejemplo, quitando esas pantallas que nos tienen absorbidos. Porque el ayuno es un estado de consagración que el hombre busca, una consagración. Acompáñenme, por favor, al libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede ir haciendo, porque necesitamos que esto quede claro. Daniel, capítulo 6. Daniel ayunó también. Daniel ayunó también. Y dice el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Dice, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Pero quiero que nos muestre de una o de otra manera que el rey, amados hermanos, se acostó, que ayunó, pero cuando hablamos también, y quiero por favor tomar esa parte donde dice que el instrumento de música fueron traídos delante de él, es decir, el ayuno es un estado también de desconexión, es un estado donde deberíamos practicar, ¿cierto?, el buscar la consagración. Para el pueblo de Israel o para el pueblo judío está el Yom Kippur. Y el Yom Kippur es una fecha establecida en la Torá, establecida, cierto, para ellos como un día sagrado. Pero Israel
día donde incluso, cierto, de acuerdo a su tradición de ellos, caen en esta religiosidad, incluso de cierto entrar en ritos más allá, pero de una u otra manera, la iglesia cuando habla del ayuno, deberíamos entender que es un estado de consagración personal, de consagración de forma individual, porque cierto es un ejercicio espiritual que ayuda a nuestra conexión con lo espiritual. Cuando usted ayuna, lo que hace es disminuir su carne y aumentar su espiritualidad. Amén. Incluso, si me acompañan por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Cuando habla acerca del matrimonio, habla acerca en el capítulo 7, en el versículo 5, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser, hay una coma, ¿no? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué cosa? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Es decir, un matrimonio podría tomar la decisión en un día de ayuno de guardarse solo para el Señor, incluso abstenerse como matrimonio en el ámbito conyugal, ¿cierto? Por un estado que está buscando un momento, un tiempo de apartarse y consagrarse para el Señor. Ahora, no está establecido como una ley, por eso estamos comprendiendo de qué se trata el ayuno. Lo primero es saber que el ayuno es una abstinencia de alimento. Eso es lo primero, es una abstinencia de alimento. Pero luego de eso, en ese estado de abstenerse de los alimentos, también podríamos agregar la abstinencia de otras cosas que también desvían nuestra atención, como por ejemplo las pantallas, o como por ejemplo, ¿cierto?, todo lo que es diversión que está constantemente absorbiendo al cristiano, porque estamos diciendo que el ayuno es una práctica espiritual que deberíamos realizar todos. Es más, como dice Primera de Corintios capítulo 7, que lo hemos leído, podrían incluso los matrimonios ponerse de acuerdo y decir: vamos a entrar en un ayuno donde vamos a buscar el rostro del Señor. Y si hay mutuo acuerdo, no es una imposición tanto del hombre o de la mujer, porque por ahí puede haber un siervo muy espiritual y le digo: oye, nada, no, tiene que ser de mutuo acuerdo. Tiene que ser de mutuo acuerdo. Amén. Y lo estamos diciendo no como algo también, y por favor entiéndanme bien, que no es algo que está establecido así. Es una decisión que usted pueda ir comprendiendo, porque estamos entendiendo qué significa el ayuno. Amén. Vamos a quedar hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos por favor avanzando con la ayuda del Señor Jesucristo. Ahora, si vamos a la Escritura, no se establece, hermanos, en la Biblia, y esto que quede claro por favor, no se establece en la Biblia un tiempo específico de ayuno. Hemos dicho que hay ayunos de un día. La tradición judía habla de un ayuno del día de Yom Kippur, que son 24 horas.
que comienza, cierto, generalmente a las 6 de la tarde, porque si vamos también a las 4 vigilias de la noche, o a las 4 vigilias de la noche. ¿Cuáles son las 4 vigilias de Israel establecidas en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los judíos? ¿Cuáles eran los horarios de las 4 vigilias? Recordemos un poquito lo que hemos hablado. ¿Ah? La primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde para el pueblo de Israel hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia para el pueblo de Israel comenzaba a las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia comenzaba a las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia comenzaba a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Se acuerdan lo que muchas veces hablamos? Los discípulos iban navegando por el mar, se levantó el viento porque Jesús los dejó y les dijo, vayan ustedes primero. ¿Y qué es lo que pasó con ellos? Iban todos temerosos, miedosos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Atento por favor acá, atento, no se distraigan. ¿Qué es lo que dice? Que a la cuarta vigilia de la noche. Amén. Entonces Jesús no vino ni a las 6 de la tarde, ni a las 9 de la noche, ni a las 12 de la noche, ni a la 1 de la mañana, ni a las 2 de la mañana, dice la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. Apareció Jesús ahí en medio y ellos se asustaron, dijeron es un monstruo que viene, se asustaron a la puerta. Entonces, el pueblo de Israel tiene establecido estos tiempos de vigilia. Ahora, el ayuno no hay, amados hermanos, bíblicamente un tiempo que tiene que ser de esta hora hasta esta hora. Si usted busca, no hay. El Yom Kippur, que es el día de consagración del pueblo de Israel, parte cuando el sol está declinando, ¿cierto? Parte cuando está declinando el sol, hasta el otro día, cuando aparecen las estrellas. Eso dice, si usted busca esa información, más o menos se relaciona en ese tiempo. Es decir, habla de 24 horas, que debería ser, cierto, este día de ayuno, de acuerdo al pueblo judío. El pueblo judío, en el Yom Kippur, tiene establecido 24 horas. Por lo tanto, el ayuno bíblico que nosotros deberíamos establecer sería un ayuno de 24 horas. Desde el día anterior, ¿cierto?, hasta el día siguiente. También se habla del ayuno bíblico o del ayuno judío desde las 6 de la tarde del día anterior hasta las 6 de la tarde del otro día, que hay 24 horas. Si lo mezclamos con las vigilias de la noche, podría ser desde las 6 de la tarde hasta las 6 del otro día. Pero ¿dónde quiero llegar? Que no hay una duración específica del ayuno. Porque estamos hablando del Yom Kippur, del ayuno judío, que es de 24 horas. Pero vimos por ahí el ayuno de Esther, que fueron 3 días. Vimos el ayuno de Moisés, que fueron 40 días. Vimos el ayuno de Jesús, que fueron 40 días. Hay ayunos de 21 días en la Biblia. Hay ayunos de 7 días en la Biblia. Por lo tanto, no hay, amados hermanos, algo que nos hable, cierto, específicamente que el ayuno tiene que ser de esta hora hasta esta hora. Amén. Vamos sacando alguna conclusión. Amén. Como digo, el ayuno bíblico podríamos llevarlo al pueblo de Israel, que comienza el día anterior hasta el otro día, 24 horas. Pero hay ayunos parciales. Amén. Hay ayunos que pueden ser de forma parcial. Y cuando hablamos de ayunos parciales o medio ayuno, no son ayunos completos. Amén. No son ayunos completos. Hay hermanos que dicen, yo tengo una enfermedad que es la diabetes. Y los que tienen diabetes saben que tienen que comer cada cierta hora. ¿Cómo lo hacen? ¿Puede ayunar? Y alguien dice, no puedo ayunar. Y yo le digo, sí puede ayunar. Puede ayunar en un tiempo diferente, en un tiempo más corto. Porque lo que tenemos que entender, amados hermanos, de lo que se trata el ayuno, que va más allá del tiempo, va más allá, cierto, de lo que, amados hermanos, cierto, podamos nosotros decir, es que tiene que ser de esta forma.
No, el ayuno es una decisión personal de acuerdo a lo que usted quiere lograr. Amén. Usted puede establecer ayuno de mediodía, pueden establecer ayuno de media mañana. Cada uno puede establecer un ayuno de acuerdo a lo que va sintiendo en esta práctica espiritual. Amén. Cuando usted oró la primera vez no oró una hora. Cuando usted oró la primera vez a lo mejor oró 5 minutos. La primera vez que oró no oró una hora. Pero ya en la práctica, cuando vamos constituyéndonos en hijos del Señor, vamos logrando entender y vamos logrando también poder orar un poco más. De repente hacemos cadenas de oración y decimos vamos a orar 1 hora, ¿cierto? Y la gran mayoría nos saltamos, pero nos faltan también los hermanos que dicen, pastor, yo quiero ayunar, orar 2 horas, anóteme por favor de las 6 de la mañana y luego anóteme por favor a las 3 de la tarde, porque hay una práctica, hay un ejercicio que se ha ido logrando y ese hermano está más fuerte, puede lograr orar 2 horas, pero una persona que viene por primera vez no va a orar ni siquiera 1 hora, porque estamos, ¿cierto?, aprendiendo y edificando. Entonces el ayuno también es una práctica que lo podemos ir consiguiendo. Si usted partió ayunando un medio ayuno de un mediodía, de unas horas, pero cuando usted entiende el verdadero concepto del ayuno, se va a dar cuenta que ayuno no es solamente dejar de comer, porque vamos por favor a entender de qué se trata el ayuno. Amén. ¿Me está entendiendo? Ahora, cuando hablamos del ayuno, el objetivo principal, y por eso digo que no está condicionado a tiempo, el ayuno principal, o sea, el objetivo principal del ayuno, amados hermanos, tiene que ver con qué? Con someter. Escúchenme. Tiene que ver con someter nuestra carne. El ayuno, el objetivo principal del ayuno es someter nuestra carne. Es someter, amados hermanos, esta carne que lucha contra el espíritu. Amén. Por eso que estamos hablando de que el ayuno es un tiempo que usted aparta para Dios. Y es más, el ayuno, a lo mejor de repente equivocadamente uno dice voy a ir a trabajar y voy a pegarme ayuno. Pero será un verdadero ayuno, a lo mejor trabajando todo el día, donde su mente está viviendo un día normal. Hay personas que dicen, no, yo presenté ayuno en la mañana y se puso a trabajar durante todo el día. Y hizo todo lo que no hizo en toda la semana porque estaba ayunando. Entonces, la única forma de no pasar hambre es dedicarme a trabajar y trabajar y trabajar y voy a hacer esto y después voy a hacer esto y después voy a hacer esto. Y nunca apartó un tiempo para Dios. Y ese ayuno no es un buen ayuno. Hay un propósito a lo mejor de ayunar, pero no se logró el objetivo del ayuno. Porque el ayuno es someter nuestra carne. Y deberíamos apartar un tiempo, amados hermanos, para Dios, donde sometamos nuestra carne, donde si todos los días, las 24, no las 24, sino los 7 días de la semana o los 30 días del mes, estamos todos los días pegados en el celular, ¿cierto? El verdadero ayuno podría ser ese día de ayuno, dejar de eso, amén, dedicarnos en ese tiempo a orar, dedicarnos en ese tiempo a lo mejor a leer la Biblia, dedicarnos en ese tiempo a meditar en lo que estamos haciendo, como dice la Escritura, parados en los caminos, ver los caminos, ver la senda antigua, cuál es el buen camino y andar por él. Por lo tanto, el ayuno, amados hermanos, es someter nuestra carne. Porque al someter nuestra carne, escúcheme bien, esto es una cuestión que se ve así, nuestra carne y el espíritu. Cuando no hay un ejercicio espiritual como el ayuno, la carne crece. Entonces, la carne hace todo
lo que nuestra carne quiere hacer. Come todo el día, nuestra carne quiere ver una red social, lo hace, nuestra carne quiere ir a hacer esto y lo hace, y empieza la carne a tomar control del hombre. Y hay personas que dicen, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Hace frío, porque la carne siente frío. No voy a ir a la iglesia porque se demora mucho tiempo, porque la carne no quiere estar mucho tiempo. No voy a ir al punto de predicación porque por esto y por esto otro, y empiezan los peros, y empiezan todas esas cosas que no nos damos cuenta que nuestra carne está subiendo. No sé si usted me está entendiendo. Entonces, usted dice, ¿por qué las cosas no resultan? Porque es un hombre que su carne está por ahí arriba y el espíritu está por acá abajo. Amén. No sé si me está entendiendo. Porque el cristiano lucha ahí, la carne y el espíritu. Entonces, si usted no hace ejercicio espiritual, su ejercicio espiritual es tan bajo que su espíritu está bajito y su carne está por ahí arriba. Entonces, es difícil entender lo que el Señor nos habla, es difícil entender el Evangelio, es difícil entender la santidad, es difícil entender todo. Una persona que está en la carne, ¿cierto? Todo le molesta porque está en un ambiente de carne. Entonces, le va a decir, hagamos esto, no, porque tengo este pelo, porque trabajo, porque aquí, porque allá. La carne está dominando sobre ese hombre o sobre esa mujer. Es un hombre mañoso, es una mujer mañosa, es rabioso, es envidioso, es chismero, tiene todo. Un hombre de carne tiene todo eso, allá arriba. Amén. Entonces, cuando usted hace el ejercicio del ayuno, ¿sabe lo que hace el ayuno? Es como contrapone eso, porque hace que esta carne que está por acá arriba se someta. ¿Me está entendiendo? Se someta a la palabra, se someta a lo espiritual y baje y disminuya. Por eso es que es un ejercicio espiritual que, amados hermanos, es una decisión. Por eso digo, necesitamos entender de qué se trata el ayuno. Porque si yo voy a trabajar durante todo el día y hacer todo lo que lo hice en la semana, en el día de ayuno, mi carne sigue en el mismo nivel. Y nunca logré el objetivo del ayuno. Porque el objetivo del ayuno es que mi espíritu suba. Si sube mi espiritualidad, la carne sí o sí tiene que bajar. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? La carne sí o sí tiene que disminuir. Si sube el ayuno, o sea, si ejercitamos con el ayuno, nuestro espíritu, esto que está pequeñito acá, va a subir. Y se va a conectar con Dios de mejor manera. Y usted va a entender lo que antes no entendía. Vamos entendiéndonos. Vamos entendiéndonos. Entonces, es una práctica que todo cristiano debiera de realizar. Sea que esté enfermo de diabetes, sea que esté enfermo de lo que esté enfermo, debería ayunar. No necesariamente en el tiempo que a lo mejor de 24 horas, pero debería ayunar y dejar un tiempo de dedicarse a una consagración. ¿Me está entendiendo? Amén. Vamos por favor al libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 10. Entonces, estamos derribando algunos mitos. Y alguien dice, no, es que no puedo ayunar porque ayunar son solamente 24 horas. Equivocado, la Biblia no lo establece así. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Y qué dice la Biblia? Por favor, leámoslo, todos juntos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Lo leyeron dos, pero ahora vamos todos, por favor. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Entonces,
Porque las armas de nuestra milicia no son de la que está acá arriba. No. Amén. Si usted quiere ir a la batalla espiritual, no puede ir con la carne por acá arriba y el espíritu acá abajo. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Vamos por favor a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Qué es lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 5? Versículo 16. Y 17. Vamos a leerlo de nuevo todos juntos. Cuando todos lo encuentren pueden decir amén. Ya. Entonces leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es codicia de otro espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estas cosas son en sí, ahora para ahora, para que no hagáis lo que quieres. y ahí está lo que estamos hablando. ¿Cierto? Los deseos de la carne, dice, es contra el espíritu. Amén. Y el del espíritu contra la carne. Están ahí. El espíritu y la carne están ahí. Todo en la batalla diaria, 24 horas. Aunque usted diga, no, en la noche no tengo batalla, en la noche también tiene batalla. 24 horas su carne está luchando. Amén. 24 horas su carne está luchando contra el espíritu. Entonces, ¿cómo ganamos la batalla de disminuir la carne? Con ejercicios espirituales. Hay varios ejercicios espirituales. El asistir a la iglesia, el orar, el cantar, el escuchar la palabra. Pero el ayuno es un ejercicio que trabaja directamente contra esta batalla que tenemos en la carne y el espíritu. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, cuando hablamos del ayuno, para que por favor lo podamos entender bien, ¿de qué se trata el ayuno? Someter la carne. Eso es el ayuno. ¿En qué tiempo usted establece el tiempo? ¿24 horas? O alguien puede decir, ¿sabe, pastor? Voy a ayunar 2 días. Y yo he conocido hermanos que han ayunado 2 o 3 días y han dicho, hermanos, ¿sabe que voy a ayunar una semana? Sí, ¿cómo lo hacen? En la noche toman agua, en la noche comen y al otro día siguen ayunando. ¿Me entienden? O sea, no hay una forma establecida de decir, no, es que el ayuno tiene que, si yo ayuno una semana, no voy a comer, oiga, se va a morir. Porque usted, pero puede hacerlo, junta 2 días y dice, yo voy a ayunar 2 días y a lo mejor hace un alto, se alimenta y al otro día sigue consagrándose. No sé si me está entendiendo. El ayuno es esa consagración. Y usted dice, yo voy a seguir consagrando y al otro día voy a hacer lo mismo. ¿Por qué tiene que ser solamente un día? No, si es una práctica que cada uno lo establece. Y yo le digo que esos hermanos que en algún momento yo lo vi, que yo no lo hice, no voy a ser mentiroso, nunca lo he hecho, pero yo vi hermanos ayunaban constantemente, incluso algunos semanalmente, incluso 2 días a la semana. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir que había tiempo que esos siervos, que yo era más niño, esos siervos se ganaban en el púlpito, abrían la Biblia, leían un texto y el Señor se derramaba. Y había cultos que ni siquiera se podían predicar. Es que no es el poder del siervo, es que cuando el Señor está, ¿cierto? Y hay un hombre que está dispuesto a buscar la consagración y a luchar contra su carne, Dios se va a encargar del resto. Amén. Amén. Entonces, usted dice, ¿por qué Dios no me responde? Entonces tenemos este problema. No tenemos respuesta del Señor porque estamos con nuestra carne por acá arriba y nuestro espíritu está tan bajo. Entonces Dios no puede obrar. El hermano José, este vaso estaba lleno. Pero el hermano José Castro, que está aquí con nosotros, siempre habla del vaso, ¿cierto? Y aquí estaba tan lleno el vaso que lo moví y se cayó. Y hay muchos que no estamos así. Y hay que ser realistas. Que estamos llenos de otra cosa, pero nuestro
espíritu el vaso está vacío y Dios no puede obrar. Amén. Por lo tanto, esta iglesia tiene que entender qué es lo que estamos haciendo. Estamos entendiendo la importancia del ayuno. Amén. Amén. Entonces, cuando esta iglesia entienda la importancia del ayuno, cuando digamos, ¿qué cosa? No se preocupe. No, tranquilo. Sí, es poquitito. Gracias. Cuando entendamos la importancia del ayuno, cuando digamos, hermanos, vamos a ayunar, oiga, todos van a ayunar. Porque no lo habíamos entendido. A lo mejor usted no lo había comprendido. Pero vamos, por favor, ahora. Hay otro punto. Y yo trataba de investigar, de estudiar acerca de esto. Porque ayunar es consagrar, someter nuestra carne. Pero si vamos a la Biblia, en la Biblia se menciona muchas veces el ayuno, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo no sé, pero encontré por ahí que eran como 100 veces, no estoy seguro, es una cifra que está escrita en alguna parte. Pero es muchas veces que se habla del ayuno. Pero si usted comienza a entender los que ayunaron, también es importante entender que todo ayuno también tiene un propósito. Y de repente uno dice, no, si voy a ayunar solamente porque quiero ayunar, pero el ayuno también tiene un propósito. Por lo tanto, siempre que vemos en la Biblia un ayuno, está relacionado también a un propósito. Acompáñenme por favor al libro de Nehemías, capítulo 1. Si estamos muy largos, dejamos el estudio para la otra fecha. Usted me dice, no sé cómo vamos en la hora. ¿Alguien tiene la hora? ¿Qué hora es? 20 para las 2. Amén. Deberíamos estar terminando porque necesitamos viajar y saliendo más o menos a las 2:30. Que el Señor nos ayude. Queda un poquito de tiempo. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. ¿Qué pasó en Nehemías capítulo 1? Por favor, leamos desde el versículo 3 en adelante hasta el versículo 4. Y me dijeron, Nehemías capítulo 1, versículo 3. Y me dijeron, siga usted. Versículo 4 ahora. Cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías ayunó. ¿Cuándo ayunó Nehemías? Cuando supo que el remanente que había quedado de los que quedaron en la cautividad en la provincia estaban en gran mal, en gran afrenta, y los muros estaban destruidos, derribadas sus puertas, todo estaba derribado. Nehemías, ¿qué pasó? Escuchó una noticia. Allá hay una gran necesidad y con sus hermanos necesitaba él hacer algo. Ahora, ¿dónde estaba Nehemías en ese tiempo? Era copero del rey, estaba en un lugar de privilegio, era el hombre que estaba más cerca del rey, porque el copero del rey era incluso el hombre de más confianza del rey. No tenía necesidad de él, pero él vio que sus hermanos estaban en necesidad. Y dice la Escritura que, ¿qué es lo que hizo? Se sentó, lloró, ¿cierto? Hizo duelo y ayunó. Amén. Y oró delante de Dios. Mira todo lo que él juntó a estas cosas. Dice que lloró, se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Y agregó algo muy bueno: ayunó y oré delante del Dios de los cielos. Empezó a poner en ejercicio su carne. Nehemías, por así decirlo, estaba en la gloria porque tenía todo. Su carne no necesitaba nada, pero
dice el versículo 11 del mismo capítulo 1, versículo 11, dice en el nombre del Señor Jesús, acompáñame por favor, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Qué cosa ahora? Concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Y qué cosa? Más fuerte. Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías tuvo un propósito. Y en ese propósito Nehemías, amado hermano, se pone a ayunar. ¿Por qué? Porque vio la necesidad de sus hermanos. Amén. Tenía un propósito. ¿Y qué pasó cuando Nehemías ayunó? ¿Qué pasó? Dios dejó a Nehemías solo sin respuesta. Dios dejó a Nehemías sin respuesta. Vuelvo a preguntar, ¿Dios dejó a Nehemías sin respuesta? ¿Qué dice el capítulo 2 del libro de Nehemías? Que el rey, llegó el momento en que vino a servir al rey, dice el versículo 1 del capítulo 2 de Nehemías, vino a servir al rey, y como no había estado antes triste en su presencia, ahora estoy leyendo el capítulo 2, versículo 2 de Nehemías, dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? No estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temía en gran manera y comenzó Nehemías a hablar delante del rey y comenzó a decir, para siempre viva rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas en el fuego? Y la respuesta del Señor, ¿qué cosa pides? ¿Tuvo respuesta o no tuvo respuesta Nehemías? Y si usted sigue leyendo el capítulo 2, el rey no solamente le dijo, oye Nehemías, ¿cuánto te vaya a demorar? A ver, ¿cuál es el tiempo que tú necesitas? Necesito 5 días, 10 días para ir allá. Ok, ya Nehemías, ¿qué más necesitas? ¿Sabe cómo salió Nehemías? Nehemías salió con el respaldo del rey. El rey le dijo, anda. El rey le dijo, mira, te voy a enviar. Nehemías, además dijo, rey, ¿sabes qué? Necesito unas cartitas para llevar, para ir y presentársela al otro rey. Y el rey que le dijo, todo lo que Nehemías pidió, todo lo tuvo. Amén. Y se fue con todo el respaldo del rey. Hermano, cuando alguien ayuna, tiene que hacerlo con un propósito. Amén. Vamos por favor al libro de Jonás. En el capítulo 3, Jonás, capítulo 3. ¿Qué dice la palabra del Señor Jesucristo en el versículo 4? Jonás, capítulo 3. Si alguien lo tiene, por favor léalo. Lea el versículo 4 y 5. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Sigue leyendo por favor el versículo 6 y 7. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé aliento ni beban agua, amén. Sino cúbranse de cilicios, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértense cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué pasó con el rey? Porque Jonás empezó a proclamar en la ciudad
que Nínive iba a ser destruido. Y dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Proclamaron ayuno. Ahora, esta noticia no tan solo llegó a los hombres de la ciudad, sino que llegó hasta el rey de Nínive. ¿Y qué pasó con el rey de Nínive? Se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, se sentó en ceniza e hizo proclamar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas. Amén. Lo llevó a un ayuno general. Necesitaban todos ayunar. Hoy día no vamos a hacer ayunar al gatito ni al perrito. No. Ni a la Juanita, ni a la Antonella, que hoy día los animales se llaman por nombre de hombre, de persona. Es como, bueno, ese es otro tema. Pero hoy día no vamos a hacer ayunar, pero hermano, el rey tomó una determinación y dijo: oiga, aquí no hay otro camino. Nínive va a ser destruida. Y si Nínive va a ser destruida, oye, necesitamos tomar una determinación. No sacamos nada a seguir construyendo, no sacamos nada a hacer esto y hacer esto otro. No, a partir de ahora todos vamos a ayunar, todos vamos a tomar una determinación, todos. Y todos vamos a ayunar porque necesitamos que ese decreto, porque Dios ya ha decretado su destrucción. No sé si me está entendiendo. Amén. Dios había decretado su destrucción. Hermano, cuando ayunamos, Dios puede cambiar el decreto. No sé si me está entendiendo. Cuando ayunamos, Dios puede cambiar el decreto. Lea por favor, hermano José, ahora con toda su fuerza, Jonás capítulo 3, versículo 10, en el mismo capítulo, pero ahora en versículo 10, léalo fuerte, claro. Y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¡Aleluya! Amén. ¿Hay respuesta en el ayuno o no hay respuesta en el ayuno? Amén. Se arrepintió. Oye, hermano mío, Dios puede cambiar el decreto. Dios puede cambiar el decreto que tenía sobre usted, que tenía sobre mí, que tenía sobre esta nación. Dios puede cambiar el decreto cuando alguien ayuna. Amén. Y esto es personal. Si usted ayuna de forma personal, no está ganando beneficio ni para Juanito ni para Pedrito, está ganando ayuno para usted. Pero cuando la iglesia ayuna congregacionalmente y todos nos proponemos ayunar, estamos ganando un beneficio para la iglesia. Por lo tanto, ayunar debería ser una práctica que deberíamos nosotros tener establecida como iglesia. Amén. ¿Estamos entendiendo lo del ayuno? Teníamos dudas, sí, yo también tenía dudas porque había leído estudios del ayuno y había leído, de verdad uno se marea con tantos versículos del ayuno porque habla tanto del ayuno, pero cuando empezamos a desglosar parte por parte vamos entendiendo, hermanos, vamos entendiendo de qué se trata el ayuno. No me venga con cosas legalistas, que el ayuno de las 6 hasta el otro día, no tenemos que ser legalistas. Cuando el hombre se propone ayunar, en su vida establece cuánto quiere ayunar. Si usted quiere tener más bendición, más va a ayunar. No sé si me está entendiendo. Ahora, si usted quiere un poquitito más, ayune 2 horitas. ¿Es ayuno o no es ayuno? Es ayuno. Son 2 horas que usted se dedicó a buscar al Señor. Y no me venga alguien a criticarle al hermano que está ayunando 2 horas. Porque es lo que puede hacer. Y es su tiempo que está dedicando al Señor. Oye, el otro fariseo va a venir a decir: mira, este hermano está ayunando 2 horas. Fariseo, no seas crítico del otro que está ayunando aunque sea 2 horas, porque va a dedicar 2 horas para buscar la consagración. No sé si me está entendiendo. Ahora, si viene otro hermano y dice: gloria al Señor, pastor, yo quiero hacer lo que hace el pueblo judío y ellos ayunan un día, gloria al Señor. Dios va a ver ese ayuno donde usted se dedicó ese día a ayunar. Oye, no, pero es que espera ayunó 3 días. Gloria al Señor.
No sé si me está entendiendo, es un desafío personal, pero que va con un propósito. Por favor, vamos al libro de Lucas, el que estábamos leyendo en el capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. No comió nada en aquellos días. Pero si usted sigue leyendo, amados hermanos, cierto, acerca de lo que viene después, no sé si ustedes recuerdan lo que escribimos hace unos días atrás, pero alguien por ahí me hizo una pregunta: ¿por qué el Señor partió su ministerio a los 30 años? ¿Cuánto lo leyeron? ¿Por qué fue? Y en aquellos tiempos, bueno, todo el pueblo, por ejemplo, Moisés comenzó a los 30 años y hubieron muchos ministros, y para que no hubiera contradicción a eso, también tenía que empezar a los 30 años Jesús. O si no, iba a haber, por ejemplo, si lo aprendieron en ese momento, lo iban a aprender antes de que comenzara el ministerio. ¿Están de acuerdo con el hermano José y los demás? Porque si enviamos algo para que usted lo lea, dedicamos tiempo para estudiar. ¿Están de acuerdo con lo que dijo el hermano José? ¿Está seguro? Los demás que están en silencio, ¿por qué Jesús empezó su ministerio a los 30 años? Porque el hermano tiene una postura, y muy bien que él habló, pero los demás están de acuerdo con lo que él dijo. Entonces, parece que no todos lo leyeron. Pero claramente lo que dice el hermano José, de acuerdo al libro de Levítico, los sacerdotes, porque Jesús, cuando viene a la tierra, tiene que cumplir todas las leyes. Y tenía que ser el gran líder, que nadie podía cuestionar. Y tenía que cumplir las leyes de los reyes y las leyes de los sacerdotes. David fue rey a los 30 años. Los sacerdotes, de acuerdo al libro de Levítico, podían ser sacerdotes a partir de los 30 años. Y Jesús no es solamente conocido como el sacerdote, sino como el sumo sacerdote. Amén. Por lo tanto, no podía empezar antes su ministerio porque tenía que cumplir todo para, ¿cierto? Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto y en su manifestación humana, ¿cierto? Tenía que cumplir con todas las leyes, porque ni un hombre pudo cumplir la ley. Pero Cristo, en su parte humana, Cristo vino a cumplir la ley. Ahora, en ese propósito, ¿cierto? Tenía que cumplir las leyes de los reyes, las leyes de los sacerdotes y las leyes de los sumos sacerdotes. El libro de Hebreos habla de Jesús como el sumo sacerdote eterno. Amén. Porque los sacerdotes y sumos sacerdotes tenían tiempo de duración, desde que nacían a lo mejor hasta que morían, y se le acababa el tiempo y había que elegir a otro sacerdote, a otro sumo sacerdote. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote eterno. Eterno, gloria al Señor. Por lo tanto, ahora volvemos a este sumo sacerdote eterno, cierto, que viene a este mundo y necesita comenzar su ministerio. ¿Sabe lo que Jesús nos comienza a enseñar? Que era necesario ayunar. Y ayunó 40 días. Hermano, si usted vea y lee acerca de Jesús en su parte humana aquí en la tierra, si bien tuvo debilidades, pero mostró todo el poder de Dios, sanidades, prodigios, milagros. Entonces, el ayuno es importante. Si Dios en su manifestación humana ayunó, ¿cuánto más también será para nosotros? Vamos al libro de Éxodo, que ya lo leíamos, y bueno, no vamos a ir a Éxodo para ganar tiempo,
Pero en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 28, ¿qué es lo que pasó con Moisés? Cuando fue a la cumbre, ayunó. ¿Qué es lo que iba a recibir Moisés allá arriba en la cumbre? ¿Qué iba a recibir? Las tablas de la ley. Los 10 mandamientos. Muy bien, los 10 mandamientos. ¿Cuántos han leído el libro de Esther completo o a lo menos ya tienen la idea general? El libro de Esther nos habla del pueblo de Israel que iba a ser cierto crucificado. Hay un hombre que genera ahí una horca. El libro de Esther es un libro figurativo. ¿Amén? ¿Me está entendiendo esto? El libro de Esther es un libro figurativo. Cuando hablamos del rey Asuero, tiene un significado. Cuando hablamos de Mardoqueo, tiene un significado. Cuando hablamos de Esther, tiene un significado. Pero si vamos a la palabra del Señor, el libro de Esther nos muestra que cuando ahí lo leímos en el capítulo 4, en el versículo 15, leímos que Esther, ¿qué es lo que hace? Comienza a ayunar. Pregunta, ¿hubo respuesta a ese ayuno o no hubo respuesta a ese ayuno? ¿Hubo respuesta a ese ayuno? ¿Qué pasó en la horca? ¿Quién terminó en la horca? Amán. Muy bien. El mismo que preparó la horca terminó en la horca. ¿Por qué? Cuando un pueblo ayuna, el ayuno es una consagración, el ayuno es una búsqueda de Dios. No olvidemos, el ayuno es subir el nivel espiritual y bajar la carne. Amén. Amén. Es bajar la carne y subir los espíritus. Cuando alguien se acerca al espíritu, cuando alguien se acerca a Dios, comienza a andar en la dirección que Dios quiere darnos. Y cuando anda alguien en la dirección que Dios quiere darnos, comenzamos a declarar: si Dios es por nosotros. Amén. ¿Se lo sabe? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Pero hermano, esto de repente es un grito que equivocadamente lo dan todos. Pero estamos con la carne por ahí arriba. ¿Cómo Dios va a poder cumplir este texto en nuestras vidas si estamos allá arriba por la carne? Esta iglesia no ayuna, esta iglesia no ora, esta iglesia no se consagra. No, pero si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Viene el diablo, nos mira y caemos al suelo. ¿Sí? ¿No es verdad? A la primera prueba, a la primera batalla, ¡puf! El predicador, la hermana, la heroína de la fe, el joven allá abajo, en el suelo. El diablo ni siquiera le hizo nada, ni lo pasó al lado, ni lo miró solamente, y ya nos rendimos. Pero cuando usted está conectado con el Espíritu, va a tener el Espíritu que tenía David, quien es el incircunciso de corazón, que se atreva a desafiar a los escuadrones de Israel. No vengo contra ti con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre. Amén. ¿Habrá una iglesia que quiere alcanzar ese nivel espiritual? ¿Habrá hombres que quieren alcanzar ese nivel espiritual? Vamos por favor al libro Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. ¿Qué pasa en Segunda de Crónicas, capítulo 3? Perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 20. A ver a los lectores de la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Qué ocurre? ¿Qué acontecimiento ocurre? Antes que lo lea, por favor, no lea la Biblia. No. Mírenme acá. ¿Qué pasa en Segunda de Crónicas, capítulo 20? A ver, pregunto, ¿cuál es el lema del Ministerio de Iglesia Apostólica Internacional 2024? Amén. No es vuestra la guerra. Y nótelo. Muchas veces dicen, no es nuestra, a lo que hablamos ayer. Y usted ha visto varios afiches por ahí que dicen, no es nuestra. Y la Escritura dice, no es vuestra la guerra. Con B corta. Amén. No es vuestra la guerra. Ese es el lema. ¿Qué pasó? ¿Por qué no es vuestra la guerra? ¿Qué pasó en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, capítulo 20? ¿Qué ocurre ahí? Contexto.
¿Ah? Victoria sobre Moab. Está bien. Leyó el título, muy bien. No, pero no me venga aquí a tratar de pasarlo. No. ¿Qué ocurrió? En Segunda Crónica capítulo 20. Hay un rey llamado Josafat, pero muy bien por el esfuerzo. Amén. Muy bien por el esfuerzo. Pero hay un rey llamado Josafat. Y vamos por favor a 20, capítulo 20, versículo 2. Y acudieron, ¿qué dice? Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, ¿qué cosa? Del otro lado del mar. Y he aquí el también. Amén. ¿Qué es lo que ocurre? Este rey Josafat comienza a escuchar, oye, vienen contra ti a pelear, vienen contra ti a una guerra. ¿Cuántos han escuchado esto? Cuando usted escucha un comentario, ¿produce temor o no produce temor? Seamos realistas. No, si yo soy fuerte. Oiga, cuando escuchamos una amenaza recibimos temor. Usted va en la calle y alguien dice, oye, que miráis feo, y usted, por muy grande y corpulento que sea, igual siente temor, hermano. Y tenemos que entender que, imagínense este rey, que sabe ahora que viene contra él una gran multitud del otro lado del mar. Oye, vienen contra ti, Josafat, a pelear contigo. ¿Y qué pasó con Josafat? Versículo 3. Entonces, léalo fuerte, por favor, leamos todos juntos. Versículo 3, todos juntos. 1, 2, 3. Entonces, versos 4, 5 y 6, todos juntos. Y dijo Jehová, Dios de mi padre, no eres tú Dios del cielo, quien tienes dominio sobre el precio de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay resistencia. Aleluya. Josafat en su temor comenzó a qué cosa, a buscar el rostro del Señor. Y comenzó a reunir a todos los de Judá. ¿Para qué cosa? Para pedir socorro. Amén. Para pedir socorro. Amén. Y muchas veces estamos nosotros viviendo un tiempo como el de Josafat. Pero hermanos, Josafat no solamente se reunió a pedir socorro, a pedir ayuda, no tan solo reunió a los de Judá, no tan solo empezó a orar delante del Señor y a decirle, Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder, no hay quien lo resista. No tan solo esto, ¿sabe lo que hizo Josafat? Comenzó a proclamar ayuno a todo Judá. Pregunta, ¿tuvo respuesta o no tuvo respuesta Josafat? Tuvo respuesta, porque un ayuno que se hace tiene que tener un propósito, y hay un propósito. Tengo miedo, tengo temor. Entonces necesitamos ayunar. ¿Cuándo hay que ayunar? Cuando es todo lo que hemos dicho. Cuando usted sienta que su nivel espiritual está disminuyendo, cierto, es hora de levantarse y comenzar a ayunar. Cuando tengo una batalla espiritual que necesito ganar, necesito ir al ayuno. Cuando necesito la dirección de qué hacer, porque la primera iglesia, si usted leyó el libro de Hechos en el capítulo 14, en el versículo 23, ¿qué es lo que hicieron? Constituyeron a ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron en el Dios que habían creído. Si necesitamos dirección, necesitamos ayunar.
Cuando sientas, hermano, el llamado, ¿hay alguien aquí que todavía siente el llamado de ir a hacer la obra? ¿Hay alguien que necesita, cierto, o está sintiendo todavía el llamado de ir a hacer la obra? Cuando usted sienta el llamado de ir a hacer la obra, ayude. Antes de ir a hacer la obra necesitamos ayunar. Amén. ¿Cuántos dicen, mi fe está disminuyendo? Ya la fe no es la misma. Cuando su fe empiece a disminuir, ¿sabe lo que está aumentando? Su carne. Porque la carne está asociada a la incredulidad. Amén. En la carne nada es posible. En la carne hay pero para todo. En la carne nada es posible. Está todo negativo en la carne. Y eso es un hombre que no ayuna. Está lleno de incredulidad. Y cuando usted diga, Señor, si es verdad, sin fe es imposible agradar a Dios, necesito ayunar. Necesito ayunar. Necesito que mi fe vuelva a creer. Oh, la fe es la sustancia de lo que no se ve, la convicción, cierto, de lo que no se ve. Esa es la fe. Cuando un hombre empieza a perder la fe, necesita ayunar. Necesita ayunar. Yo no quiero extenderme más, porque hay formas incorrectas de ayunar, y se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea. A Mateo capítulo 6, versículo 16, Lucas 18, Isaías 58. Hay varios versículos que nos hablan de la forma incorrecta del ayuno, pero no queremos cierto, ser muy largo en este estudio. Con la ayuda del Señor Jesús lo vamos a hacer llegar también a ustedes. Por favor, quiero que se pongan en pie, pero abra el libro de San Mateo. En pie la iglesia, póngase en pie, por favor. Y vamos a abrir el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 17. Antes de leerlo, ¿se entendió de qué se trata el ayuno? Amén. ¿Se entendió la importancia del ayuno? Porque no sacamos nada si no lo hemos entendido. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos al libro de San Mateo en el capítulo 17. Y quiero que por favor podamos leer el versículo 18. Y dice de esta manera, en el nombre del Señor Jesús, hasta el versículo 21. Y dice el libro de San Mateo capítulo 17, versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Antes de seguir, hay que tener cuidado, porque hay algunos que dicen que estos versículos o esta forma no está en la historia, en la primera Biblia. Hermanos, pero no nos confundamos con eso. Aquí hay un relato donde nos habla acerca de un demonio que estaba atormentando a un muchacho. Pero cuando Jesús reprendió al demonio, el demonio salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Amén. Y el versículo 19, ¿qué es lo que dice? Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y el versículo 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Le hago una pregunta.
¿Será el ayuno? Por favor, entiéndame la pregunta. ¿Será el ayuno que reprenda al demonio? ¿Será el ayuno que reprenda al demonio? No es el ayuno, hermano. ¿Sabe lo que reprende al demonio? Es ese hombre y esa mujer que está cerca del Señor, que tiene autoridad espiritual para reprender al demonio. Y la autoridad espiritual, lo que estos discípulos necesitaban entender, que una autoridad espiritual no se logra de otra manera, sino con oración y ayuno. Si queremos ser una iglesia con autoridad espiritual, porque si usted lee los primeros versículos, este hombre endemoniado primero llegó a los discípulos, y los discípulos no pudieron reprender al demonio. Pero cuando Jesús vino, lo reprendió. Y los discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el maestro le dice: por vuestra incredulidad, por vuestra poca fe. En otras palabras, ustedes no tienen fe. Y si no tienen fe, no tienen autoridad espiritual. Y una iglesia que no tiene autoridad espiritual, el diablo se va a meter por donde él quiera. Necesitamos recuperar la autoridad espiritual a través de la fe. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No le está hablando del demonio, le está hablando de su incredulidad. Ustedes lo quieren hacer, pero le está faltando algo. Por eso Jesús dijo: cuando yo me vaya, mis discípulos van a ayunar, porque le van a necesitar esa autoridad espiritual, porque van a entrar en la lucha contra su carne, y su carne los va a disminuir espiritualmente. Pero si entienden el ejercicio espiritual del ayuno, van a ayunar para ver la gloria del Señor. Necesitamos recuperar la fe. Sí, está bien, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero para poder recuperar y entender la palabra de Dios, tenemos que estar en el Espíritu. De otra manera no vamos a entender nada, hermano. Puede llegar el mejor expositor, puede estar la mejor palabra, pero si andamos en la carne, todas esas palabras van a pasar por el lado, no vamos a captar nada, porque estamos en la carne, nuestros oídos están humanamente. No, el predicador dijo: esto no es para el del lado, es para el otro, es para el de adelante, es para el de atrás, nada es para mí. Pero cuando yo ando en el Espíritu, la palabra que sale es una palabra de edificación, y comienzo a entender lo que Dios me quiere decir. Comienzo a entender lo que Dios me quiere hablar, y en esta mañana necesitamos entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuánto necesitamos en el día de hoy entender? Hemos perdido tiempo, hemos perdido batalla, hemos perdido tantas cosas por no haber meditado esto, pero escrito está: todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 1, todo tiene su tiempo. Gracias, Señor, por este día, porque hoy ya estamos entendiendo la importancia del ayuno. Y cuando ayune usted, ya no va a decir: oh, pobrecito yo, sino que va a decir: Señor, yo necesito ayunar, porque quiero ver tu gloria. Yo le pido que comience a levantar sus manos. Si usted quiere agradecer al Señor, hágalo. Si usted quiere darle gracias al Señor, hágalo. Si usted le quiere pedir perdón al Señor, hágalo. Pero gracias, Señor, por su palabra, porque usted habla a tiempo, Señor, y habla antes de tiempo, incluso habla después de tiempo, Señor. Oh, Señor, hemos perdido batalla, hemos perdido guerra, hemos estado temerosos,
poderoso, Señor. El diablo se nos ha metido por un lado y por otro, pero el día de hoy, gracias, Señor, por entender que tenemos una herramienta a nuestro favor, que algo podemos hacer en medio de la incredulidad, que algo podemos hacer en medio de la batalla, que algo podemos hacer en medio de las guerras espirituales, que algo podemos hacer cuando nuestra carne está tomando el control. Hay un ejercicio espiritual que yo quiero tomar en el día de hoy. Hay un ejercicio espiritual que yo quiero reconocer en el día de hoy. Señor, aleluya, y entender esto tan glorioso de la ayuda. Padre, te damos gracias. Aleluya. En tu glorioso nombre, Señor.